Por favor, vaya en su Biblia. Usted sabe que estamos en el libro de Éxodo. Estamos en el libro de Éxodo, capítulo 3, y hoy nos corresponde terminar el capítulo 3, versículos 15 al 22. Saludamos a nuestros hermanos en YouTube. Hay varios que están escribiendo de ellos. Queremos saludarles, decirles que les amamos, les extrañamos, como también entendemos. Muchos de ellos no pueden acompañarnos por distintas situaciones. Así que saludamos a nuestros hermanos en YouTube y que Dios bendiga grandemente sus vidas. Éxodo capítulo 3, versículos 15 al 22. Vamos a orar primero porque necesitamos que el Señor hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Que el Espíritu Santo, el estudio que estamos viendo los miércoles, nos ilumine y nos guíe a toda la verdad. Padre, necesitamos oír tu voz. Necesitamos ser instruidos por ti. Necesitamos ser enseñados por ti. Necesitamos tener las cosas claras de tu parte hacia nosotros. Y no es porque tú no lo hagas, tu palabra es muy clara. Es que a veces nosotros, Señor, queremos darle vuelta y no entender las cosas. Padre, gracias por este tiempo que vamos a compartir esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Versículo 15 dice así la palabra del Señor en esta mañana. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y os he visto lo que se hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora de camino 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Termina el capítulo 3 del libro de Éxodo. ¿Y qué nos ha dejado el capítulo 3 del libro de Éxodo? Nos ha dejado el llamamiento de Moisés. Pero es un llamado específico. Dijimos la semana antes pasada que hay llamados en la Biblia, llamados generales, en donde se habla a todo el mundo como iglesia, llamados a ser santos, llamados a servir. Pero en la Biblia hay llamados específicos a personas para un propósito específico. Como Dios llamó a Pablo, como Dios llamó a sus discípulos con nombre específicamente, en Moisés tenemos un llamado específico. ¿Y qué vimos? El momento del llamado, cuando Dios lo llamó. Todo hombre, toda mujer que diga, a mí me llamó Dios a ser un pastor, a ser una misionera, tiene que recordar específicamente ese momento en que Dios lo llamó, en una predicación, en un devocional. En mi momento fue estando en mi casa, ¿listo? En mi cuarto esa noche, gracias a Dios, ya había dejado mucha fiesta y estaba comenzando a crecer en la gracia de Dios. Alguien me dijo, escucha esta predicación, no se burle. Me pasaron un cassette, no se burle. No fue una memoria, no fue un iPad, no, nada.
Y esa noche me acosté a escuchar esa predicación. Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Si alguno quiere venir en pos de mí y no niega su propia vida. Y el predicador habló esa noche acerca del precio de seguir a Jesús. Y me acuerdo claramente que esa noche, estando ahí recostado, fue como él decía: si quieres seguir a Jesús, en primer lugar Cristo debe tener la preeminencia en tu vida. Él debe ser el primero. Segundo, debes prepararte. Y en tercer lugar, debe haber una persistencia. Y el predicador termina haciendo el llamado a seguir a Jesús, a dedicarse a Jesús. Y esa noche fue algo especial en mi vida, en donde yo me bajé de la cama, me arrodillé y le dije: Señor, yo voy a seguirte y voy a hacer lo que tú estimes conveniente. Tú has tocado mi corazón en esta noche. Y de eso han pasado más de 26 años de mi vida, en donde solo me he dedicado o a ser un misionero o a ser un pastor. No sé hacer otra cosa. Si no, pregúntale a mi señora si sé hacer algo en la casa, de cambiar algún bombillo o esas cosas. Solo he hecho esto en los 26 años que llevo conociendo al Señor. Y no puedo hacer otra cosa. No sé, no entiendo hacer otra cosa. No me veo haciendo otra cosa. Porque cuando Dios llama a alguien, hay un momento específico en que sucede. El lugar fue mi cuarto. ¿Quién llama? Dios llamó. ¿A quién llama? A quien que Él quiere. Él es soberano. Llámame a mí, Señor. Bueno, trate con Él. Pero si Dios no lo va a llamar a algo específico, Dios no lo va a hacer. Tiene otro plan para usted. ¿Para qué llama? Para poder servir a Dios específicamente en algo. El pastor Omar la semana pasada nos habló acerca del gran yo soy. Moisés dice: bueno, ¿y quién me va? Si yo llego allá, ¿en nombre de quién voy? Y Dios le dice, por primera vez, le dice un nombre. Se revela a Moisés a través de un nombre que nunca antes había dicho: el gran yo soy. Y dice el versículo 14, yo soy el que soy. Ahora, usted cuando lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan y vea que Jesús dice yo soy, está diciendo yo soy Dios. Por eso los judíos lo querían apedrear. ¿Y qué significaba el yo soy? El eterno, el supremo, el que existió, el que existe y existirá por siempre, el autoexistente en sí mismo. Eso significa el yo soy. Aquel que no tiene principio ni fin, aquel que es creador de todas las cosas, aquel que siempre ha existido. Una de las cosas que yo le digo en la mañana al Señor cuando oro, le digo: tú no necesitas nada de mí. Yo sí necesito todo de ti. Porque Él es eterno, es autoexistente. Y Dios le dice a Moisés: yo soy el que te llama. Y eso hemos visto en los capítulos en adelante. Ahora, permítame darle unos pequeños detallitos para que usted me entienda para la predicación de hoy. No se olvide que la Biblia fue escrita en distintos géneros literarios, ¿sí? Usted encuentra narrativo, poesía, encuentra sapiensal, epístolas, evangelios, y cada género literario tiene distintivos que los caracterizan. El género narrativo tiene dos características que son fundamentales. Tiene más, pero estos dos para lo que necesito comentarle hoy. En primer lugar, el género narrativo tiene personajes. Va a narrar una historia, un relato, y va a nombrar personajes. En este caso, en el capítulo 3 estamos viendo a dos personajes que sobresalen porque no hay otros. ¿Quiénes son? Dios y Moisés. No se olvide dónde está. ¿Dónde están? En el monte Moriah, en el monte de Dios. Unas ovejas andaban por allá, pero ellas no participan en esto. Y en el género narrativo también hay un diálogo. Y en este diálogo está Dios y Moisés. Dios y Moisés están dialogando, están hablando, como usted dialoga o conversa con cualquier persona. Esta mañana usted ha dialogado con una persona, ha conversado, ha transmitido algo. En el capítulo 3, Dios está conversando con Moisés y Moisés está conversando con Dios. Dios habla, Moisés oye. Dios
Moisés habla, Dios oye. Dios habla, Moisés oye. Es un diálogo que hay. Fíjese el versículo 13 y 14, por favor, en su Biblia. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios. Ahí usted tiene a Moisés hablando con Dios. Y dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés. Y así ha transcurrido Éxodo capítulo 3. Dios hablaba, Moisés contestaba. Moisés preguntaba, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Pero los versículos que tendremos hoy, del 15 al 22, hay una característica en donde Dios habla, Moisés oye. En estos 7 versículos, del 15 al 22, usted se dará cuenta que solo habla Dios. Y Moisés, calladito. No es como nosotros que a veces están hablando, interrumpimos, oye, pero es que aquí Dios está hablando y Moisés oye. Moisés en ningún momento de los 7 versículos, en ningún momento interrumpe. Solo en el capítulo 4, versículo 1, Moisés responde. Pero del 15 al 22, usted no va a ver que Moisés, oye Señor, perdóname, pero te puedo hacer una pregunta, perdóname, es que no te entendí, perdóname, es que no estoy de acuerdo con esto. Usted no encuentra eso. Es un diálogo entre Dios y Moisés, pero aquí en estos 7 versículos solo habla Dios. Y Moisés oye, escucha, está hablando Dios, pero llega el capítulo 4, Moisés respondió. ¿Por qué es tan importante esto? Porque en estos 7 versículos está el título de esta mañana de esta predicación. Las instrucciones de Dios para Moisés. Dios le va a dar instrucciones a Moisés. Dios le va a aclarar ciertas cosas a Moisés. Dios lo va a orientar o Dios le va a decir, mira, así son las cosas. ¿Cuándo fue la última vez que usted compró algo? Antes uno compraba un mueble o compraba unas sillas y ya estaba todo armado, uno llegaba en la casa y lo ponía. Ahora resulta que usted compra algo, llega a la casa, lo abre y está todo desarmado y le aparece ese papelito que dice instrucciones para armar. ¿Cuánto le ha pasado que usted dice, bueno, y ahora este tornillo dónde va? Y, uy, me sobró este tornillo. Uy, me faltó un tornillo para meter acá. ¿Cuántos de nosotros hemos comprado algo y hemos dicho, ¿y ahora cómo se arma? Y nos falta la esposa amorosa que te dice, mira las instrucciones. Y uno le dice, es que las estoy mirando las instrucciones. Es que están en inglés las instrucciones. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque Dios le va a dar unas instrucciones a Moisés fundamentales, importantísimas. ¿Y por qué Moisés necesitaba estas instrucciones? En primer lugar, porque Dios lo había llamado. Dios lo había llamado. Y en segundo lugar, él tenía una misión que cumplir ahora. No se olvide que han pasado 40 años de Moisés en el desierto, Dios lo llama y Dios le dice, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya tenía un llamado y tenía una misión. Antes de entrar al pastorado, me leí por lo menos 10, 12 libros, ¿cuál es el trabajo del pastor en una iglesia? Unos libros le dicen, la tarea principal del pastor es evangelismo. Listo. Otros dicen, no, la enseñanza. John MacArthur dice, lo fundamental de un pastor es que durante la semana estudie, se alimente para que el domingo pueda alimentar a las ovejas correctamente. Otros dicen, no, la visitación es fundamental. Otros dicen, la consejería, tienes que dedicarte a la consejería. Otros dicen, no, la administración de la iglesia te dará el éxito en la iglesia. Al final, al cabo, usted termina diciendo, bueno, ¿y cuál es la tarea fundamental, la prioridad del pastor? Y uno le van a decir, es Dios y tu familia. Esa es tu prioridad. Pero alguien necesitaba dar instrucciones. Y Dios necesitaba dar instrucciones. Vamos a ver rápidamente en esta mañana
4 instrucciones que Moisés tenía que tener muy clarito. ¿Y por qué tenía que tenerlas claras? Porque iba a servir a Dios, Dios lo había llamado y ahora tenía una misión que cumplir. La primera, clarísima, ayúdeme. Dios le dice, yo estaré a cargo de todo. Esa es la primera instrucción que Dios le da. Yo, el gran yo soy, Jehová, a partir de este momento, Señor, soy yo el que está a cargo de todo. No se olvida quién se lo está diciendo, ¿no? A alguien que era el príncipe de Egipto, que tenía todo el poder que usted se podía imaginar, ahora 40 años en el desierto, necesita que Dios le diga, yo estaré a cargo de todo. Yo soy el que manda ahora. Yo soy ahora el que va a decir y tú vas a obedecer. Una de las cosas que uno tiene que entender en el ministerio, en el liderazgo o en el pastorado es que Dios es el que está a cargo. Oiga, esta es la iglesia del pastor Joaquín. Y una vez le dije, no es la iglesia. Ah, y cambiaron de pastor, lo echaron ya. No. Es que esta es la iglesia de Jesucristo. Ah, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Jesucristo. Entonces, Él está a cargo. Él es el que maneja, Él es el que dirige. Mire lo que le dice en el versículo 15. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Así lo harás. Abajo en el versículo, y Dios de Jacob, que dice después, me ha enviado a vosotros. Mire cómo se escucha o cómo se lee los términos en donde Dios le está diciendo a Moisés, ahora soy yo el que está a cargo. Mire otro versículo, versículo 16, ve. No le dice, si quieres vaya, anda. No le dice, Dios no le dice, bueno, ¿y tú qué opinas? No, ve, lea usted cómo cambia la forma en que está escrito esto, en donde es autoritativo de parte de Dios. Versículo dice, y diles, 16, me apareció diciendo. En todos estos versículos se nota que Dios le está diciendo a Moisés, ahora soy yo el que está a cargo. Mire lo que dice el versículo 17. Y he dicho. Fíjese el tono autoritativo de eso. Yo sacaré de la aflicción de Egipto. Versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él. Versículo 21. Y os daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Si usted es un hombre y una mujer que Dios ha llamado específicamente a ser un pastor, un misionero, una misionera, usted debe entender que el que manda es Dios. Las cosas son como Él dice que son. Yo estoy a cargo. Y una de las cosas que en esta iglesia siempre queremos respetar es que Dios está a cargo. Dios es el que manda. Dios es el que pone las instrucciones, como ahora veremos por medio de su palabra. ¿Cómo tiene que haber sonado en los oídos de un hombre acostumbrado a mandarse solo, acostumbrado a hacer lo que él quería? Ahora no, Señor, las cosas no son así. Soy yo el que está a cargo ahora. Y me encanta, Dios estaría a cargo, Dios daría las órdenes. Y esta frase siempre me ha gustado. Dios no busca tu opinión, Él busca tu obediencia. Yo voy a estar a cargo. Esa es la primera instrucción que Moisés necesitaba escuchar. No es como tú quieres. No es lo que tú quieres. Es a la manera mía. Yo estoy a cargo. Moisés iba a tener que entender eso. ¿Ha entendido usted que Dios es el que manda? No, pero es que a mí no me ha llamado específicamente. Yo no tengo un llamado a ser pastor, ni una misionera, ni un misionero. No, yo no tengo un llamado específico. Sí, pero de todas maneras usted debe entender que Dios es el que manda. No me diga que nunca sus papás no le dijeron, aquí el que manda soy yo. En este caso, Dios le está diciendo a Moisés,
yo mando, yo estaré al mando de toda esta misión. Esa es la primera instrucción que Moisés necesitaba tener muy claro. En segundo lugar, la segunda instrucción, las cosas se harían a mi manera. ¿Por qué necesitaba Moisés entender eso? Claro, porque al igual como usted y como yo, queremos hacer las cosas a nuestra manera. Nos creemos más inteligentes que Dios. Mire, me imagino que Moisés habrá pensado en su cabeza, uy, voy a ir a liberar a Egipto, tengo que juntar un ejército. Ya tengo que armar, voy a enseñarles a las ovejas cómo matar con la espada, ya estoy tratando. Y no se olvide que Éxodo capítulo 2, entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y le escondió en la arena. Así lo hizo Moisés antes, pero a partir de este momento Dios le dice, las cosas se harán a mi manera. Yo te llamé, yo estoy a cargo y yo te voy a dar las instrucciones para que tú hagas las cosas. Me encantaba leer estos versículos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Dios no le dice, junta un ejército, llega a Egipto, entra escondido, arma un pequeño ejército rebelde, ¿ya? Y saquen las espadas y comiencen a matar egipcios de a poco. Dios no le dice eso. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles. Versículo 18. Oirán tu voz e irás tú a los ancianos de Israel, al rey de Egipto, y le diréis, Jehová el Dios de los hebreos nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Las cosas se van a hacer a mi manera. Son mis planes. ¿Usted quiere servir al Señor? Me imagino que sí. Muchas personas quieren servir al Señor, pero lo quieren hacer a su manera. Y eso no resulta, no va a resultar nunca, porque va a chocar contra los planes y las instrucciones que Dios ha dado. La iglesia de Cristo ya tiene establecido cosas, pero hay hermanos que insisten, hermanas, en saltarse eso. ¿Usted no me podría ayudar, pastor, con eso? ¿Usted no podría ver esa situación? Y a veces piden cosas que la Biblia ya dice que no. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la suya, no a la mía. Imagínense, yo me pongo a inventar acá en la iglesia. Y un domingo digo, no, las cosas ya no van a ser así. Bueno, a partir del próximo domingo la cena del Señor ya no la vamos a hacer así porque he pensado que no me parece que sea la mejor forma, entonces la vamos a hacer de esta manera y cambio todo eso. Y usted ve en la Biblia que solo hay una manera de ejecutarla. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen a la manera de Dios. Mira lo que dice el versículo 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia. Versículo 22. Sino que pedirá cada mujer su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos las cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Segunda cosa, instrucción que Moisés tendría que entender. ¿Cuál era? Que las cosas se harían a la manera de Dios. Yo tengo muy buenos planes, sí, te felicito. Yo creo que podríamos asaltar Egipto de esta manera. Dios le dice, se hará a mi manera. Le hago una pregunta. ¿La vida cristiana que usted está viviendo, la está viviendo a su manera? Si usted vive la vida cristiana a su manera, quiero decirle que está muy equivocado. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Yo una vez intenté hacer algo así, y como se dice en Chile, me pegaron una frenada, toc, de frente, así, toc, de frente. Como era misionero de Palabra de Vida y estaba en una iglesia, me empezaron a invitar de otras iglesias a predicar, y yo dije, buena idea. El gran detalle que yo me iba sin avisarle al pastor de la iglesia. Hacía mi vida, como soy un misionero. Y me fui
Hasta que me llama el pastor y me dice, ¿usted por qué está faltando a la iglesia y no ha avisado? Pero es que me están invitando a predicar de otros lugares. Sí, no hay problema, pero es que las cosas no se hacen así, y menos usted que es un misionero, que sabe la Biblia, que debe respetar su iglesia. Me pegaron una vaciada ese día. 3 años de instituto bíblico, 5 años de experiencia en el campo misionero, y me mandé solo. Le dije, bueno, pastor, le pido perdón, lo lamento. Bueno, el próximo domingo usted se para delante de la iglesia y pide perdón a la iglesia. ¿Delante de toda la iglesia? Claro, usted ofendió a toda la iglesia. El domingo próximo me paré delante de toda la iglesia y dije, perdónenme por haberlos ofendido, por haberme ido, haberlos irrespetado, haber hecho eso incorrectamente. Las cosas no se hacen a su manera, las cosas se hacen a la manera de Dios, y Moisés tenía que entender eso. Como en estos 26 años que llevamos junto a mi esposa sirviendo al Señor, las cosas se hacen a la manera de Dios, no a la manera mía. Su vida cristiana se hace a la manera de Dios, no a la suya. Su matrimonio se vive a la manera de Dios. Su trabajo, sus finanzas se manejan a la manera de Dios, no a la manera suya. Y Moisés tenía que entender eso. Llevamos 2 instrucciones. ¿Se acuerda cuál es la primera? Dios le dice, yo estoy a cargo ahora. ¿Le gusta esa frase que están en los buses, Dios es mi copiloto? ¿Le gusta esa frase? Claro, es muy linda, suena muy bonita, pero no es una frase correcta, porque Dios no es el copiloto, Dios es el piloto. Primera instrucción para Moisés, yo voy a estar a cargo, no tú. Segunda instrucción, las cosas se harán a mi manera. Tercera instrucción que Dios le da, la liberación no será fácil, la tarea no va a ser fácil. Éxodo 3, 19 y 20. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. O sea, las cosas no van a ser fáciles. ¿Quién te dijo a ti, Moisés, que te vas a parar ahí afuera de Egipto y vas a decirle, Faraón, deja ir a mi pueblo? Y Faraón te va a decir, por supuesto, váyanse, no hay ningún problema, váyanse. Y todo lindo y precioso. No, la tarea no iba a ser fácil. Y esta instrucción es fundamental para Moisés. Versículo 20, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él, y entonces os dejará ir. La tarea no va a ser fácil. La vida cristiana no va a ser fácil. ¿Quién le dijo a usted que la vida cristiana va a ser fácil? ¿Va a ser un pastor? ¿Usted cree que es fácil? ¿Va a ser un misionero? ¿Usted cree que es fácil? ¿Va a ser una misionera? ¿Usted cree que es fácil? No, el servir al Señor también es difícil. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque se trabaja con personas. Se trabaja con ovejas y somos ovejas. El viernes en la noche tuvimos acá un banquete. Hemos andado con mi señora de banquete y banquete en estos días. Gracias a Dios por eso. En donde se despidió el año del seminario de Colombia, de acá, que funciona acá y en Tenjo. Y éramos como 20 personas, pastores. Y al final Daniel Mí tuvo un regalo para todos los pastores que consistió en un palito que dice una palabra griega, upotazo. Upotazo, búsquela después. Y nos regaló eso a todos. Y la palabra upotazo significa persevera. Y dijo, van a reunirse ahí por pastores, 3 familias de pastores, y van a comentar cuál fue la vez en que usted quiso tirar la toalla como pastor. Y fíjese, para hacer corta la historia, que los 3 contamos historias, nuestras esposas también, y todos dijimos que ha habido veces en que hemos querido tirar la toalla, cuando hemos tenido crítica malintencionada y cuando nos han traicionado, nos han usado. Y mi señora siempre dice, y dijo esa noche, dijo, claro, las personas nos usan porque nosotros le dijimos a Dios cuando entramos a servir, úsanos, Señor. Entonces Dios dice, tú me dijiste que te usara, bueno, listo, yo te uso. La tarea no es fácil.
La vida cristiana no es fácil. El matrimonio no es fácil. La crianza de los hijos no es fácil. El tema económico no es fácil. Moisés tenía que entender que esta tarea no iba a ser fácil. Porque hay que tener clara. Usted debe tener muy claro que la tarea en este mundo no es fácil. Y si va a servir al Señor, no es fácil. No es el mundo de fantasía en el cual vivimos. Vamos a la cuarta y con esta terminamos. Esta me llamó la atención. Cuarta instrucción. Tu mayor arma estará en tu hablar. ¿Cómo así? Mira el versículo 15. Así dirás. Versículo 16. Y diles. Versículo 18. Y oirán tu voz. Al final, al rey de Egipto, y le diréis. ¿Cómo así? ¿Cuál fue la mayor arma de Moisés antes? La espada. Ahora Dios le dice, vas a tener que dejar tu espada, porque tu mayor arma será tu hablar. ¡Wow! Impresionante. ¿Será tu hablar? ¿Se acuerda cuando en el huerto de Getsemaní Pedro saca la espada, corta una oreja y el Señor le dice, Pedrito, Pedrito, así las cosas no son. No son las cosas así. Y aquel que quiera servir a Dios como pastor, misionero, misionera, sabe que su mayor arma está en el hablar, en el aconsejar, en el evangelizar, en el predicar. Yo nunca me había dado cuenta de la importancia de esto. Un día fui a visitar a uno de mis médicos favoritos, que es el odontólogo. Oh, Dios mío, los amo, oro por ellos, Jaimito. Si hay otro... Y me dice, ¿usted en qué trabaja? Yo soy pastor. Le digo, me dice, tiene que cuidar sus dientes, ¿ah? ¿Y por qué? Dice, porque usted habla mucho y tiene que tener buena apariencia. Usted es buen mozo, es pintoso, me dijo, pero tiene que tener buena dentadura, me dice. Es presencia. Y acá Dios le dice a Moisés, tu mayor arma estará en tu hablar. Y es increíble. Junto a mi esposa en estos 26 años ha sido evangelizar, predicar, enseñar, aconsejar. Acá está. Pero hay un gran detallito. No sé si usted lo ha visto. Les dirás lo que yo te diga. Ahí está el gran detalle. Mire, así dirás y diles y les diréis. No se trata de lo que yo quiera decirles. Se trata de lo que Dios dice que yo tengo que decirles. No es lo que yo quiera hablar. Son cosas que debe entender aquella persona que va a servir al Señor en un llamado específico. ¿Y cómo yo sé lo que Dios quiere que yo les diga? Tengo que meterme en el libro. Y a veces habrá cosas que decir que no van a gustar. ¿Y usted quién es para juzgarme? Me han dicho. ¿Y usted de dónde saca eso? ¿Y usted con qué autoridad me dices eso? ¿Y por qué me dices eso? Yo no lo veo así. El problema es que usted no lo ve así, pero Dios lo ve de otra forma. Mire, aquí está. Cuarta instrucción, tu mayor arma estará en tu hablar, pero les dirás lo que yo te diga. Aquí yo no me puedo parar a predicar lo que yo creo que es mi conveniencia. Aquí está lo que la Biblia dice. Y hemos ido versículo por versículo y no nos hemos salido de ahí. Porque está lo que Dios dice, no es lo que yo quiera decirle. Ay, tan lindo. Yo me acuerdo que había una persona, no voy a decir, me decía mi pastorcito, me decía. Mi pastorcito, me decía. Todo iba bien. Mi pastorcito. Hasta que un día le dije que lo que estaba haciendo era pecado, se acabó el pastorcito. Usted es un inútil, es un tipo que no entiende, pero ¿y qué quiere que le diga si lo que está haciendo, está conviviendo, eso es? No le escuché. Usted está conviviendo, lo que usted está haciendo es. ¿Le puedo cambiar yo el nombre a eso? Le puedo decir, es que usted está enferma, yo la entiendo.
Es que usted está fornicando. No, usted está experimentando el amor. No, usted está probando. Hasta ahí se acabó el pastorcito. ¿Por qué? Porque el mayor arma del hombre que va a servir a Dios está en su hablar, pero no puede decir lo que usted diga, es lo que Dios dice. Llevamos 4. ¿Le dije que eran 4? Bueno, pero me equivoqué en una, perdóneme. La última. Será mi poder el que liberará a mi pueblo. Instrucción fundamental. Yo estoy a cargo, ¿listo? Moisés, yo estoy a cargo, yo soy el jefe, yo soy el que mando acá. Segundo, lo harás a mi manera. Lo harás a mi manera. No será fácil. Tu mayor arma será tu hablar, pero lo que yo te digo, y finalmente soy yo el que dará la liberación. No está en ti. Por ningún lado aparece Moisés. Tú opinarás esto, tú tendrás estas ideas. No. Y será mi poder. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas y haré en él y entonces os dejará él. No dice tú extenderás tu mano. No dice tú herirás a Egipto. Yo voy a ser el que va a liberar a Israel. ¿Quién ha bendecido esta iglesia en estos 10 años? Dios. ¿Quién ha hecho la obra en sus corazones? Dios. ¿Quién ha provisto todo lo que hemos necesitado? Dios. ¿Quién es el que ha hecho maravillas en medio de nosotros? Dios. No hemos sido nosotros. Y como alguien me dijo, pastor, usted lo que está pensando de preparar 2 o 3 pastores el otro año es porque se va. Porque si se va, ¿qué va a hacer de la iglesia? ¿Sabe lo que va a hacer de la iglesia? Va a seguir funcionando y va a ser bendecida porque es Dios, no es uno. Muchas personas ponen los ojos en el hombre, idolatran hombres. No, es Dios el que da el poder, es Dios el que hace maravillas en medio de esta iglesia. No soy yo. Le hago una pregunta. 5 instrucciones le dio Dios a Moisés. Le hago una pregunta. ¿Quién lo instruye a usted? ¿Quién la instruye a usted? ¿Quién lo está instruyendo? ¿O usted ya se las sabe todas? Hay creyentes que se las saben todas. Mi mamá me decía a los 16 años, crees que sabes todo y no sabes nada. Y era una gran verdad. ¿Usted sabe cómo manejarse en su vida cristiana? ¿Sabe cómo ser un buen esposo? Sí, yo creo que sí, claro, sí. Pregúntele a su señora. ¿Sabe cómo ser un buen papá? ¿Sabe cómo ser un buen creyente? ¿Sabe cómo ser un buen ciudadano? ¿Sabe cómo ser un buen hijo de Dios? Necesita ser instruido por Dios o por alguien que le enseñe. Hay personas que uno le dice, no sabes. ¿Y cómo usted sabe que yo no sé? Mira el desastre que has hecho. Llevas 25 años de matrimonio y has hecho un desastre en tu matrimonio. Pregunta. Sé instruido en eso. Dios le dio a Moisés las instrucciones precisas para la gran tarea que tenía por delante. Terminamos. 1. Veamos unos ejemplos. Jesús le dio instrucciones a sus discípulos. Mire, a estos 12 envió Jesús y les dio, ¿qué cosa? ¿Qué les dio? Instrucciones, claro. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino entre las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mire las instrucciones de Pablo a Timoteo. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza, honra a las viudas. Timoteo estaba siendo instruido de cómo hacer las cosas. Luego le dice a Tito, pone ancianos en la iglesia, el que fuera así, el que fuera así. Todos necesitamos ser instruidos por alguien, por Dios en primer lugar. 3 preguntas. ¿Está siendo instruido por Dios cada día por medio de su palabra? Dios lo instruye, le enseña cada mañana por medio de su palabra, le dice
cómo se deben hacer las cosas y cómo no debemos hacerlas? ¿O usted es de los que se manda? Sí, hay muchos de que se manda, pero las consecuencias vienen después. Segundo lugar, ¿está siendo instruido por un hermano maduro? Usted, hombre que está acá, ¿está siendo instruido por un hombre maduro o ya la sabe toda? El ser un buen esposo para la gloria de Dios, el ser un buen padre, el ser un buen hijo, el ser una buena esposa, necesita preguntar si no sabe o no está haciendo bien las cosas. Y por último, ¿está siendo instruida por una hermana madura? Pablo le dice a Tito, oye, a Timoteo, dile a las mujeres ya mayores que enseñen a sus esposas a amar a sus maridos. 5 instrucciones que Dios le dio a Moisés para que tuviera éxito en la tarea que él iba a hacer. ¿Necesita usted ser instruido? Sí. ¿Necesita ser instruida? Sí, de cómo se hacen las cosas. Porque las cosas se hacen solo a la manera de Dios, no a la manera suya. Si no, fracasará rotundamente, se lo puedo asegurar. Vamos a una notaría, se lo firmo, y no es porque lo dice el pastor, es porque Dios lo dice. Las cosas solo se hacen a la manera de Dios. Oremos en esta mañana. Padre Santo, gracias en esta mañana, porque Moisés recibió las instrucciones precisas dadas por el gran yo soy, por el eterno, por el autoexistente en sí mismo, le dice cómo van a ser las cosas a partir de ese momento. Yo no sé si usted ha sido instruido, instruida, ha sido discipulado, ha sido discipulada, pero usted debe ser instruido por Dios, por su palabra o por un hermano o una hermana madura si usted no sabe cómo hacer las cosas. Y muchos dicen, no, pequé por ignorancia. No, porque no quiso preguntar, porque su orgullo le dijo, no, mejor hazlo a tu manera. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Padre, gracias por cuidarnos, por protegernos. Ayúdanos, Señor, a entender que necesitamos ser instruidos. Ayúdanos a entender que necesitamos, Padre, aprender de ti. O usas un instrumento, un hermano y una hermana madura, para poder aprender y hacer las cosas como tú quieres que las hagamos. Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido. En el nombre de Jesús, amén y amén.